Con nuestra ronda de entrevistas a los grupos parlamentarios aquí en Canarias. Ya saben que la próxima semana es el pleno final de debate y votación de las cuentas canarias para el próximo año. Ya nos acompaña aquí en plató Rosa Dávila, que es diputada del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, un placer estar con ustedes. Ustedes han presentado 524 enmiendas a esos presupuestos de la comunidad autónoma. Se moverían unos 258 millones de euros de los más de 10.000 millones de las cuentas. ¿Qué cambios habría en esos presupuestos si se aprobasen todas esas enmiendas? Pues hay una parte de enmiendas que se refieren a las cuentas y otra parte, un paquete muy importante de más de 100 enmiendas que se refieren a rebajas fiscales, y le damos muchísima importancia porque esas sí tienen una entidad de casi una rebaja de beneficios para las familias de más de 850.000 euros que irían directamente al bolsillo de las familias, y orientadas fundamentalmente a mitigar el alza de precios, que como hemos visto pues se ha incrementado de más de un 15% en productos de primera necesidad, por ejemplo por encima del 30% para el azúcar, para todo lo que tiene que ver con la pasta, en fin, productos que están directamente relacionados con nuestra cesta de la compra, y que es imparable el impacto que está teniendo en Canarias, precisamente porque todo entra vía transporte de mercancías, que también se ha encarecido muchísimo. Por lo tanto, hay un paquete de medidas fiscales muy importantes y un paquete de medidas orientadas fundamentalmente a la sanidad, a tener más recursos para los servicios sociales y especialmente para las infraestructuras sociosanitarias, más plazas para mayores, y dar unas respuestas también para el sistema educativo. El gobierno canario, el Pacto de las Flores, rechaza rotundamente esa bajada fiscal. Ustedes dicen que van a insistir hasta el último momento en las negociaciones para conseguirlo. ¿Cuál es la propuesta exactamente que hacen de revisión de impuestos? Lo primero de todo es que es una rebaja fiscal que es perfectamente asumible por el Gobierno de Canarias. El Gobierno de Canarias está teniendo recaudación récord histórico, y está teniendo más ingresos, recaudando más a costa de la inflación. Es decir, nosotros nos vamos empobreciendo, los ciudadanos se van empobreciendo porque hay un alza de precios, y el gobierno, sin embargo, recauda a costa de esa inflación. De tal manera que en noviembre estamos ya muy por encima de las cifras del año 2019, prepandemia, precrisis, con lo cual entendemos que el gobierno tiene un amplio margen, y de hecho ha pasado su presupuesto desde el año 2019 al 2023, se ha incrementado en 3.000 millones de euros. Es decir, pues imaginemos que las familias pudieran subir su presupuesto, su sueldo, su salario en más de casi un 10%, con lo cual creemos que el gobierno tiene margen para dejar en el bolsillo de las familias ese dinero. Fundamentalmente está orientado a devolver en el impuesto sobre la renta pues ayudas para el estudio, sanitaria, atender a las facturas de la luz, atender a las situaciones sobre todo tenemos una medida específica para paliar el hecho de vivir en Canarias y que todo ese extracoste que tenemos de más respecto a la península, ¿no? Y después una medida que es fundamental y tiene que ver con la rebaja del IGIC. Tenemos cifras récord respecto al Gobierno de Canarias de recaudación de impuesto general indirecto, que es el que pagamos todos cuando vamos a hacer la compra, cuando vamos a un restaurante, cuando vamos a hacer adquirir un tipo de servicio. Y ahí proponemos una rebaja del 7 al 5 puntual durante este año, en tanto pase la situación de crisis y de inflación. Esta misma semana en la Cámara Regional se aprobaron dos importantes leyes de esta legislatura, Ley de Cambio Climático y Ley de Renta Ciudadana. En el caso de la segunda, de la renta ciudadana, ustedes apoyaron esta norma, pero dice que nace con deficiencias. ¿Cuáles son esas deficiencias y cómo lo arreglarían ustedes? Bueno, nosotros hemos planteado que esta era una ley que marcaba el Estatuto de Autonomía, y es fundamental para que quienes no tengan recursos, las personas más vulnerables, tengan una renta en tanto se incorporan al mercado laboral. Tenemos que pensar que el mercado laboral privado no se ha recuperado. Por ejemplo, en el caso de Tenerife, aún no se han recuperado 30.000 empleos privados, en el ámbito privado, desde que apareciera la crisis del COVID, y por lo tanto nos parece fundamental que en tanto se recupere el empleo se pueda tener una renta mínima. Nosotros lo que sí creemos es que esta renta nace coja, la hemos apoyado, era un mandato estatutario, y durante el trámite de enmiendas se ha mejorado sustancialmente, pero creemos que es necesario poder atender a las situaciones específicas de determinadas familias. Tenemos que pensar que muere la prestación canaria de inserción, que estaba viva hasta ahora, y tenemos
tenemos que extender la renta mínima y no creemos que en este momento la Consejería de Derechos Sociales, con todas las deficiencias de gestión que tiene, pues esté dando respuesta a las personas más necesitadas. Esta semana también en el Congreso de los Diputados, Coalición Canaria exigió al gobierno español algún mecanismo para controlar los precios de los billetes aéreos entre el archipiélago y la península. Si no fuese posible implantar esa posibilidad de la que se habla, de la obligación de servicio público, ¿tienen ustedes alguna otra propuesta? La propuesta es la obligación de servicio público, topar los precios. Tenemos que tener en cuenta que se implantó el 75% de descuento de residentes, que está recogido en nuestro régimen económico y fiscal, y cada vez que se mira hacia ese descuento se mira con recelos por parte de los gobiernos, y que el gobierno socialista intentó no ponerlo en marcha. Pero ahora hay una situación nueva. Al alza de los precios de los combustibles se suma que hay prácticamente un monopolio, que en Europa se ha fusionado o está en un proceso de fusión con el grupo Iberia, con el grupo IAG, y que los canarios vamos a quedar en manos de esos grupos y por lo tanto van a poder, y de hecho están fijando precios mucho más altos. Una parte puede venir del alza de los combustibles, pero otra parte muy importante puede ser que se estén inflando los precios, puesto que nosotros no tenemos otra alternativa. Esto lo tiene que fijar Europa. De hecho, en los vuelos interinsulares y también en algunos transportes marítimos interinsular está fijada una obligación de servicio público, que es lo que te garantiza que se pueda acceder, tener las mismas condiciones que en la península, una cohesión territorial en condiciones, y las condiciones son también no solamente de frecuencia sino también de precio. Quedan en torno a 2 semanas para la entrada en vigor de esa bonificación al 100% del uso de la guagua y el tranvía aquí en el archipiélago. Lo podrán disfrutar los usuarios que tengan un abono y que realicen como mínimo 15 viajes al mes. ¿Eso fue lo que pactaron ustedes con el gobierno de Pedro Sánchez? No, nosotros pactamos con el gobierno de España que se implantara exactamente igual que como se hace para los trenes de cercanía en la península y como también se va a poner en marcha en Baleares, es decir, que todas las personas que tengan un abono o un título multiviaje, pero sin ningún tipo de limitación. Ha sido el gobierno de Canarias y los cabildos los que han estado poniendo trabas para que se implante esta gratuidad, digamos, más universal, que sí, que desde luego tienes que tener un abono, que no es para el que saca un billete sencillo, pero que no tenía que tener ninguna limitación. No ha habido ningún tipo de problema a la hora de implantarlo en la península. Yo no he visto en la prensa balear que haya ningún tipo de crítica. Ha sido aquí en Canarias y yo creo, lo relaciono directamente con que ha sido Coalición Canaria quien no renunció a que esta medida que está implantada en la península se trajera también en la isla, y que es una medida importante para mitigar la inflación. Y una última cuestión, usted es la candidata de su partido al Cabildo de Tenerife en las próximas elecciones. ¿Por qué cree usted que el Partido Popular ha apoyado de manera externa las cuentas de Pedro Martín? Bueno, la verdad que eso lo va a tener que explicar en todo caso el Partido Popular, pero sobre todo las explicaciones se las tienen que dar a sus votantes. Resulta muy llamativo que el Partido Popular apoye al Partido Socialista en esta o en cualquier otra cuestión. Vemos la situación, la falta de diálogo que hay y lo que les separa en cuanto a los valores y los principios en la península, en el Congreso de los Diputados, y resulta llamativo, y yo creo que a los votantes les resultará llamativo que el Partido Popular apoye unas cuentas socialistas y también realizadas con Podemos, ¿no? Resulta llamativo. Pues Rosa Dávila, diputada del Grupo Nacionalista Canario en el Parlamento, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Buenos días.